Me quedé en shock cuando abrí la puerta. Frente a mí estaba Vicente, pero no estaba solo. La imagen de él abrazando a otra mujer me golpeó como una bofetada. El mundo a mi alrededor pareció detenerse mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No era el Vicente que conocía, el que me prometía honestidad y respeto, el hombre con el que había compartido los últimos 2 años de mi vida. Mi corazón latía con fuerza, la respiración se volvió pesada y mis pensamientos se agolpaban sin dejarme reaccionar. Intento decir algo, pero no pude escucharlo. Me invadía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, como si todo lo que había construido con él se desvaneciera en ese preciso instante. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento me perdí las señales de que esto podía pasar? No me atrevía a hablar, no podía. Solo quería huir, dejar atrás la escena, a él, a todo lo que en ese momento me hacía sentir vulnerable e insignificante. Salí corriendo del departamento, dejándolo atrás, con sus excusas a medio decir y su mirada llena de culpa. Mi mente estaba en blanco mientras mis pies me levaban por las calles, sin rumbo. La ciudad, normalmente bulliciosa, se sentía ajena, como si estuviera atrapada en una película que no era la mía. Lo único que resonaba en mi cabeza era la misma pregunta, una y otra vez: ¿cómo pudo hacerme esto? Pasaron unos días después de lo que vi en ese departamento. Mi teléfono no paraba de soñar, los mensajes de Vicente se acumulaban, pero no tenía fuerzas para responderle. Mi mente seguía atrapada en esa imagen, en ese momento que parecía haber cambiado todo. Finalmente, una tarde decidí que no podía seguir huyendo. Acepté verlo en el mismo café donde tantas veces habíamos estado juntos. Cuando llegué, él ya estaba sentado, con la mirada perdida en la ventana. Me senté frente a él, sin saber qué decir. Hubo un silencio incómodo que pareció durar una eternidad. Vicente levantó la vista y me miró con esos ojos que tantas veces me habían hecho sentir segura, pero esta vez era diferente. «Lo siento», dijo en voz baja. No fue una disculpa rebuscada ni larga, solo esas 2 palabras. Algo en su tono me hizo dudar. Quería gritarle, pero en vez de eso, me encontré mirándolo, tratando de descifrar si lo que había entre nosotros podía salvarse. Mientras hablábamos, todo seguía siendo tenso. Intentaba explicarse, pero sus palabras no aliviaban el dolor que sentía. Entonces, en un acto casi instintivo, me incliné hacia él y lo besé. Fue un momento breve, inesperado, como si ambos necesitáramos confirmar algo que ya sabíamos. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. No fue un beso con promesas de futuro, fue más bien una despedida sin palabras, algo que ninguno de los dos había planeado. Cuando me separé, ambos nos quedamos en silencio, sabiendo que ese beso había marcado un punto de no retorno. Después de aquel beso, no pude dejar de sentir que todo había cambiado, aunque no quisiera admitirlo. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que las cosas con Vicente ya no serían iguales, pero algo en mí seguía resistiéndose a dejarlo ir por completo. Tal vez era el miedo a la soledad, o tal vez el simple hecho de que, a pesar de todo, una parte de mí seguía queriendo creer en nosotros. Sentía que necesitaba hablar con alguien que me ayudara a poner mis ideas en orden, así que llamé a Mónica, mi mejor amiga. Quedamos en vernos en su departamento esa misma tarde. Cuando llegué, me recibió con una taza de té, como si ya supiera que lo que venía no iba a ser fácil. «Cuéntame todo», me dijo, sentándose a mi lado en el sofá con esa calma que siempre la había caracterizado. Sabía que con ella no tendría que maquillar nada ni esconder mi confusión, podía ser completamente honesta. Lo vi con otra. Comencé, y la voz me tembló un poco. Estaba con una mujer en su departamento. No sé qué pensar, Mónica. Una parte de mí quiere perdonarlo, pero otra siente que todo está roto. Mónica me miró tratando de medir sus palabras. ¿Y qué te dijo cuando lo enfrentaste? Preguntó con ese tono sereno que siempre me ayudaba a mantener la calma. Se disculpó. Me dijo que fue un error, pero no sé si puedo confiar en eso. Después de todo lo que hemos pasado, ver eso me ha dejado vacía, como si todo lo que habíamos construido no fuera suficiente. Mónica suspiró y se quedó en silencio por un momento. Mira, Ter, tú eres la única que puede decidir qué hacer, pero si me preguntas a mí, si ya perdiste la confianza, ¿qué queda?
El amor no puede sostenerse sin confianza. Sus palabras golpearon fuerte. Yo lo sabía, pero escucharlo de alguien más lo hacía más real. Es que no quiero perderlo. Aún siento algo por él, pero ya no sé si es suficiente. Mónica me observó con cuidado, y luego, como si hubiera decidido ser brutalmente honesta, dijo: Tal vez no es tanto que no quieras perderlo, sino que no quieres estar sola. A veces nos aferramos a lo conocido solo porque tememos lo que viene después. Me quedé en silencio. Era un pensamiento que me rondaba la cabeza, pero no quería admitirlo. ¿Era eso? ¿Estaba realmente aferrándome a Vicente porque el miedo a lo desconocido era más grande que mi dolor? Tal vez tienes razón, dije finalmente, bajando la mirada, pero todavía me cuesta aceptarlo. Nos quedamos un rato en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Mónica era pragmática, siempre había sido la más realista de las dos. Yo, en cambio, tendía a complicarme con emociones y escenarios hipotéticos. Pero en ese momento, su enfoque directo era lo que más necesitaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, rompiendo el silencio. No lo sabía. Todo estaba tan borroso en mi cabeza. No estoy segura. No quiero tomar decisiones apresuradas, pero siento que algo tiene que cambiar. No puedo seguir en este limbo emocional. Mónica asintió. Es lo más sensato que he escuchado en mucho tiempo. Tómate tu tiempo, pero no te quedes estancada. Si Vicente te falló, quizás es hora de buscar lo que te haga sentir completa, aunque eso signifique empezar de nuevo. Su consejo resonó en mí. Tal vez tenía razón. Tal vez la respuesta no estaba en aferrarme a una relación rota, sino en aceptar que algunas cosas, por mucho que duelan, simplemente llegan a su fin. Al despedirme de Mónica, sentí que una pequeña parte de ese peso en mi pecho comenzaba a aligerarse. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero al menos ya no estaba tan perdida. Lo que no sabía era qué tan rápido tendría que enfrentar mis propias palabras. Después de mi conversación con Mónica, las cosas no mejoraron del todo, pero sí me ayudaron a aclarar un poco lo que sentía. Durante los siguientes días, estuve en piloto automático. Iba al trabajo, volvía a casa y evitaba, en la medida de lo posible, pensar demasiado en Vicente. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero aún no estaba lista. Una tarde, al regresar a casa, me encontré con David, mi vecino de enfrente. Nos conocíamos de vista, de esos encuentros rápidos en el pasillo o en el ascensor, pero nunca habíamos hablado demasiado. Sin embargo, esa vez fue diferente. Me sonrió y me preguntó cómo estaba, y sin darme cuenta, le conté más de lo que hubiera querido. Tal vez fue porque necesitaba desahogarme, o tal vez fue el simple hecho de que era alguien ajeno a mi situación, alguien que no me juzgaría. Nos quedamos hablando un rato en el pasillo. David era simpático, con una forma tranquila de expresarse que me hizo sentir cómoda. En algún momento me invitó a tomar un café en su departamento, y aunque no era algo que normalmente hubiera aceptado, esa tarde no tenía ganas de estar sola en mi apartamento, rodeada de mis pensamientos. Así que acepté. Su departamento era acogedor, con una decoración simple pero cálida. Mientras él preparaba el café, nos sentamos en su pequeño balcón. Había algo en la manera en que hablaba, en cómo me escuchaba, que me hizo sentir relajada, como si por un momento todo el caos de mi vida se desvaneciera. Me di cuenta de que estaba riendo, algo que no había hecho en días. David tenía esa capacidad de hacer que el ambiente se sintiera ligero, sin pretensiones. Después de un rato, la conversación derivó en temas más personales. Le conté sobre Vicente, sin entrar en demasiados detalles, pero lo suficiente como para que él entendiera que estaba en medio de una confusión emocional. David me escuchaba con atención, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones. Solo escuchaba, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. En algún momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una extraña conexión. No era algo planeado, no era algo que yo hubiera buscado. Simplemente sucedió. Sus ojos se fijaron en los míos y, por un instante,
El tiempo pareció detenerse. No había música de fondo, ni palabras sobrantes, solo el sonido de nuestras respiraciones en el aire fresco de la tarde. Y entonces, sin pensarlo demasiado, me incliné hacia él y lo besé. Fue un beso inesperado, suave, lleno de una calma que contrastaba con todo el caos que había sentido los últimos días. No había duda ni confusión en ese momento, solo la sensación de que, por un segundo, estaba haciendo algo para mí, sin pensar en lo que estaba bien o mal. David no se sorprendió, pero tampoco intentó profundizar el beso. Fue breve, como si ambos supiéramos que no debía durar más de lo necesario. Cuando me separé, no hubo palabras incómodas ni explicaciones, solo una sonrisa ligera en su rostro y el reconocimiento tácito de que lo que había pasado no cambiaría nada entre nosotros. Gracias, fue lo único que pude decir. No era un agradecimiento por el beso, sino por el momento, por la distracción, por el hecho de que, por un rato, me hizo olvidar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. David asintió y me ofreció otra taza de café, como si lo que acababa de ocurrir fuera la cosa más natural del mundo. Nos quedamos hablando un rato más, pero el ambiente había cambiado ligeramente. No era incómodo, pero había una nueva complicidad, una conexión que antes no existía. Sin embargo, ambos sabíamos que ese beso no iba a llevar a nada más. No era el inicio de algo nuevo, sino simplemente un respiro en medio de la tormenta. Cuando me despedí de él esa tarde, me sentí extrañamente en paz. Aún tenía que enfrentar todo lo que sucedía con Vicente, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía hacerlo con la mente más clara. Había encontrado un pequeño refugio en un lugar inesperado, y aunque no sabía lo que eso significaba a largo plazo, en ese momento era suficiente. Al entrar en mi departamento, el silencio me recibió de nuevo, pero esta vez no me pareció tan opresivo. Me dejé caer en el sofá, mirando el techo, y pensé en lo que había sucedido. El beso con David había sido un momento fugaz, pero importante. Me había demostrado que aún tenía el control de mis decisiones, que podía seguir adelante, aunque fuera un paso pequeño. Pero justo cuando comenzaba a sentirme un poco mejor, sonó mi teléfono. Era Vicente. Cuando vi el nombre de Vicente en la pantalla de mi teléfono, sentí cómo mi estómago se revolvía. No estaba lista para hablar con él, pero tampoco podía seguir evitando la situación. Sabía que debía enfrentarlo tarde o temprano, así que, después de un profundo suspiro, deslicé mi dedo por la pantalla y respondí. ¿Podemos vernos? Su voz sonaba extrañamente tranquila, como si ya hubiera asumido algo que yo todavía no estaba dispuesta a enfrentar. Por un momento, consideré decirle que no, que necesitaba más tiempo, pero sabía que eso solo postergaría lo inevitable. Está bien, le dije, tratando de mantener mi tono neutral. Dime dónde y cuándo. Quedamos de vernos esa misma tarde en un parque cercano, uno que solíamos visitar con frecuencia en nuestros primeros meses de relación. La idea de volver a ese lugar me provocaba una mezcla de nostalgia y tristeza. Sabía que esa reunión no iba a ser fácil, pero al menos ya tenía claro que las cosas no podían seguir como estaban. Llegué al parque antes que él. El aire era fresco y el sol se ocultaba detrás de algunas nubes, creando una atmósfera un tanto gris, que reflejaba a la perfección cómo me sentía por dentro. Caminé por el sendero de grava hasta llegar a un banco que daba al lago. Me senté, observando cómo las hojas caían lentamente de los árboles, mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Unos minutos después, lo vi acercarse. Vicente lucía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Cuando se sentó a mi lado, ninguno de los dos dijo nada al principio. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que habíamos pasado y de lo que aún no se había dicho. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Sé que te lastimé, y no tengo excusas para lo que pasó. Su voz era baja, casi un susurro, como si estuviera midiendo cada palabra con cuidado.
He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hicimos bien y en lo que fallamos, y me he dado cuenta de que, aunque te quiero, las cosas no están funcionando como deberían. Lo escuchaba, pero sus palabras no me sorprendían. En el fondo, yo ya sabía que esto venía desde hace tiempo. Yo también he pensado en eso, dije, manteniendo la mirada en el lago. Y creo que tienes razón. Nos hemos estado aferrando a algo que ya no existe. Vicente se quedó en silencio, asintiendo lentamente, como si mis palabras confirmaran lo que él ya sabía. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. No quería derrumbarme frente a él. No ahora. Lo siento tanto, Teresa, dijo de nuevo, su voz quebrada. No quería que termináramos así. Yo tampoco, respondí, finalmente volteando a mirarlo. Había algo en su expresión que me conmovió, una mezcla de arrepentimiento y resignación. Pero también sabía que ese momento no iba a cambiar lo que ya habíamos decidido. Nos quedamos en silencio de nuevo, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. No había gritos ni recriminaciones, solo una aceptación dolorosa de que habíamos llegado al final del camino. Entonces, ¿esto es todo, no? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Vicente asintió despacio, y por un momento sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en admitir que las cosas habían terminado. Nos levantamos del banco, y mientras caminábamos hacia la salida del parque, me di cuenta de que este sería el último paseo que compartiríamos juntos. No hubo abrazos de despedida ni grandes gestos. Simplemente caminamos lado a lado, en silencio, como dos extraños que se habían encontrado por última vez. Cuando llegamos a la salida, Vicente se detuvo y me miró. «Cuídate, Teresa», dijo con una leve sonrisa triste. «Te deseo lo mejor, y yo a ti», respondí intentando sonreír, aunque sentía un vacío en el pecho, y sin más palabras se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la entrada del parque. Me quedé allí, inmóvil, mirando cómo su figura se alejaba hasta que desapareció de mi vista. Me sentía rara, como si estuviera observando una escena desde fuera de mi propio cuerpo. Sabía que había hecho lo correcto, que esto era lo que ambos necesitábamos, pero eso no lo hacía menos doloroso. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, un pensamiento cruzó mi mente. Había cerrado una puerta, pero no estaba segura de cuál se abriría ahora. Lo único que sabía con certeza era que no podía seguir igual, y aunque me aterraba lo que vendría después, también sentía una extraña sensación de alivio. Ahora todo dependía de mí. Después de aquella despedida en el parque, los días comenzaron a parecer más largos, como si el tiempo se hubiera ralentizado de repente. Aunque una parte de mí se sentía aliviada por haber dado ese paso y terminar lo que claramente ya no funcionaba, otra parte se sentía más sola de lo que había anticipado. Había pasado tanto tiempo con Vicente que, sin él, mi vida diaria se sentía vacía, como si faltara algo esencial en cada momento. Sin embargo, sabía que eso era algo con lo que tendría que lidiar, por muy difícil que fuera. Intenté seguir adelante con mi rutina. Volví al trabajo, retomé mis aficiones y me encontré viendo series o películas por la noche para no pensar demasiado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Vicente y lo que habíamos vivido juntos regresaban a mi mente, y la nostalgia se instalaba como una nube pesada sobre mi cabeza. A pesar de todo, me repetía a mí misma que había hecho lo correcto. No tenía sentido mantener una relación basada en la desconfianza. Fue en medio de esos días grises cuando volví a cruzarme con David. Lo vi en el ascensor una tarde, después de regresar del trabajo. Nos saludamos como siempre, pero algo en su mirada era diferente esta vez, como si también estuviera lidiando con algo de lo que no quería hablar. Mientras subíamos, el silencio entre nosotros se sentía pesado, y antes de que las puertas del ascensor se abrieran, le solté de repente: «¿Te apetece tomar un café?» David me miró sorprendido, pero rápidamente aceptó. «Claro, ¿por qué no?», dijo, y terminamos en mi departamento, sentados frente a frente en la mesa de la cocina, con 2 tazas de café humeante entre nosotros. La conversación fue fácil, ligera,
y por un momento me olvidé de todo lo que había estado pesando sobre mí. David tenía esa manera de hacer que todo pareciera menos complicado, de encontrar la simplicidad en lo que yo había convertido en un nudo de emociones y dudas. Mientras hablábamos, empecé a darme cuenta de algo que no había visto antes. David no era solo el vecino amable que siempre estaba dispuesto a ayudar con cualquier cosa. Había una conexión entre nosotros, una que hasta ahora no había querido reconocer. Tal vez por todo lo que había pasado con Vicente, no había estado lista para ver lo que había delante de mí. En algún momento de la conversación, nuestras miradas se cruzaron, y lo que sentí fue distinto a cualquier otra cosa que hubiera experimentado en los últimos días. No era la tensión habitual que había sentido con Vicente, no era el miedo o la duda que siempre había rondado nuestra relación. Con David todo parecía más claro, más sincero. Y antes de que pudiera pensarlo dos veces, me incliné hacia él y lo besé una vez más. El beso fue suave, nada apresurado, pero a la vez definitivo. Esta vez no había la confusión del primer beso que nos habíamos dado en su balcón. Esta vez sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Sentí que el beso era una especie de cierre y a la vez un nuevo comienzo, aunque no sabía qué significaría exactamente para nosotros. Cuando nos separamos, David me miró, sorprendido pero no incómodo. Teresa, dijo en voz baja, esto no es algo que deba tomarse a la ligera. Asentí. Lo sé, respondí, aunque en ese momento no tenía claro hacia dónde nos llevaría todo esto, pero lo que sí sabía era que no podía seguir negando lo que estaba pasando dentro de mí. Ya había pasado demasiado tiempo tratando de mantener todo bajo control y ahora, después de todo lo que había sucedido con Vicente, estaba cansada de contenerme. Nos quedamos un rato más hablando, pero el ambiente había cambiado. David no presionaba ni intentaba llevar las cosas más lejos. Simplemente estábamos allí, dos personas intentando entender lo que significaba este nuevo paso. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que, por primera vez en semanas, no me sentí ni triste ni sola. Sentí que tal vez, solo tal vez, había una manera de seguir adelante, incluso si no tenía claro hacia dónde me llevaría todo esto. Al despedirnos, David me dio un abrazo rápido, sin complicaciones, como si entendiera que no necesitábamos más palabras en ese momento. Nos vemos pronto, dijo con una sonrisa, y me quedé sola en mi apartamento, sintiendo que, aunque no lo supiera en ese momento, algo importante había cambiado dentro de mí. Durante esa noche, estuve despierta más tiempo del habitual, reflexionando sobre lo que había pasado. Vicente seguía presente en mi mente, pero ya no de la misma manera. Era como si ese capítulo, aunque todavía doloroso, hubiera comenzado a cerrarse lentamente, dándome espacio para algo nuevo. No sabía si David era parte de ese algo nuevo, pero no me sentía obligada a tener todas las respuestas de inmediato. Lo único que sabía con certeza era que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la incertidumbre ahogándome. Sentía que había tomado un pequeño paso hacia adelante, aunque no sabía exactamente hacia dónde me llevaría. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos, aunque con una extraña sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Vicente ya no ocupaba tanto espacio en mi mente, y el recuerdo del beso con David era algo que, lejos de inquietarme, me ofrecía una especie de alivio. Sentía que estaba empezando a encontrar mi propio camino, aunque no sabía exactamente hacia dónde me llevaría. Una tarde, mientras revisaba algunos correos en el trabajo, recibí un mensaje de Vicente. No lo esperaba, y cuando vi su nombre en la bandeja de entrada, algo dentro de mí se tensó de inmediato. El mensaje era breve, directo. Podemos hablar. Hay algo que necesito decirte. Mi primer impulso fue ignorarlo, seguir con mi vida sin mirar atrás, pero algo me detuvo. Tal vez era la curiosidad, o quizás una necesidad de cerrar las cosas definitivamente. Así que, después de pensarlo por unos minutos, le respondí: Nos vemos en la cafetería de siempre, esta tarde. Al llegar a la cafetería, lo vi sentado en nuestra mesa habitual, con una expresión que no pude descifrar desde la distancia.
Me acerqué con cierta cautela, sintiendo que cualquier cosa que dijera podría desencadenar algo inesperado. «Gracias por venir», dijo Vicente en cuanto me senté. Parecía nervioso, como si lo que fuera a decirle costara más de lo que había anticipado. He estado pensando mucho en todo lo que pasó entre nosotros. No ha sido fácil para mí, y estoy seguro de que para ti tampoco. Asentí sin decir nada, esperando que llegara al punto. Tengo que ser honesto contigo, continuó. Desde que lo dejamos, me he dado cuenta de que cometí muchos errores y me arrepiento profundamente de cómo terminaron las cosas. Pero hay algo más que quiero que sepas. Lo miré, sin saber qué esperar. Sus palabras me mantenían en suspenso, pero el tono de su voz me indicaba que no iba a ser fácil escuchar lo que venía después. «Conocí a alguien», dijo finalmente. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. «Lo que viste aquella noche no fue un malentendido. Esa persona ha estado en mi vida más de lo que te dejé saber». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Aunque una parte de mí ya lo intuía, escucharlo de su boca hizo que todo se sintiera más real, más definitivo. No sabía qué decir. Solo lo miré, tratando de procesar lo que acababa de confesar. «Quería ser sincero contigo, porque creo que te lo debo», continuó. «Sé que ya no estamos juntos, pero no podía dejar esto sin aclararlo». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Gracias por decírmelo ahora». Fue lo único que pude responder. Y aunque esas palabras parecían simples, en ese momento sentí que con ellas se cerraba el último capítulo de lo que habíamos compartido. Nos despedimos con un apretón de manos, nada más que eso. No había espacio para más explicaciones ni para más preguntas. Salí de la cafetería con la certeza de que, aunque había sido difícil, al final todo estaba donde tenía que estar. Después de nuestra última conversación, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí estaba aliviada de que todo hubiera salido a la luz. Vicente había sido honesto, y aunque escuchar la verdad fue doloroso, me dio la claridad que necesitaba. Sin embargo, al mismo tiempo, una sensación de vacío se instaló en mi pecho. Era como si hubiera cerrado una puerta que, durante mucho tiempo, me había mantenido en un lugar familiar, aunque tóxico. Ahora, esa puerta estaba cerrada para siempre. Volví a casa esa noche, tratando de procesar todo lo que había pasado. Caminé por la ciudad, sumida en mis pensamientos, con las luces de las farolas reflejándose en el pavimento mojado. El aire fresco de la noche me despejaba la mente, pero también me recordaba lo sola que estaba en ese momento. A pesar de todo lo que había ocurrido, no podía negar que una parte de mí seguía aferrándose a los recuerdos, a las promesas no cumplidas y a lo que alguna vez creí que éramos. Al llegar a mi apartamento, me dejé caer en el sofá, exhausta emocionalmente. Miré el techo durante varios minutos, dejándome llevar por el silencio. Sentía que todo había cambiado, pero al mismo tiempo, nada era diferente. La vida seguía su curso, y yo estaba aquí, tratando de encontrar mi lugar en medio de todo este caos. Pensé en David, en lo que había significado para mí en los últimos días, pero incluso eso parecía algo distante ahora, como si fuera parte de un sueño que no estaba segura de haber vivido realmente. Entonces, mi teléfono sonó. Era un mensaje de David. Dudé antes de abrirlo, pero al final lo hice. «¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirte». Las mismas palabras que había recibido de Vicente días atrás. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo después de cerrar ese capítulo con Vicente? Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sin saber qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo, evitar cualquier confrontación que pudiera traer más complicaciones. Pero otra parte de mí sabía que no podía seguir escondiéndome de las conversaciones difíciles. Le respondí con un simple: «Está bien. Ven a mi apartamento». Minutos después, David estaba en la puerta. Lo dejé entrar sin decir mucho, y nos sentamos en el sofá. Él parecía nervioso, y yo no estaba segura de qué esperar. «Teresa,
comenzó. Necesito ser sincero contigo, porque siento que lo que pasó entre nosotros no ha sido solo un accidente. Mi respiración se volvió más rápida. Sabía que esto iba a cambiar algo, pero no sabía si estaba preparada para escuchar lo que venía. No quiero que malinterpretes lo que pasó, continuó, pero he estado pensando mucho en nosotros y en lo que podría significar. ¿Nosotros? Lo miré, tratando de entender a qué se refería. Hasta este momento, todo entre nosotros había sido casual, casi como un refugio temporal de nuestras propias vidas complicadas. David asintió, pero antes de que pudiera responder, solté la pregunta que me había estado carcomiendo desde el momento en que recibí su mensaje. ¿Qué es lo que realmente quieres decirme? Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo finalmente, en un susurro que llenó todo el espacio a nuestro alrededor. Mi corazón dio un vuelco y sentí que el mundo se detenía por un segundo. No estaba preparada para eso. No esperaba que David sintiera algo más profundo, y mucho menos que me lo dijera de esta manera, justo después de todo lo que había pasado con Vicente. Todo lo que habíamos compartido hasta ese momento había sido un escape, una manera de lidiar con el dolor y la confusión. Pero amor, eso lo complicaba todo. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Sentía una mezcla de emociones: sorpresa, confusión, incluso miedo. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, pesado. David esperó mi respuesta, pero yo no podía hablar. ¿Cómo podría responder a algo tan inesperado? Finalmente, rompí el silencio. David, no sé qué decirte. Todo ha sido tan confuso últimamente. No estoy segura de si estoy lista para esto. Él asintió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Lo sé, Teresa. No quiero presionarte. Solo necesitaba ser honesto contigo. No quiero que lo que pasó entre nosotros quede en el aire, sin saber lo que realmente siento. Nos quedamos en silencio nuevamente, y aunque sus palabras me habían sorprendido, una parte de mí no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista para abrirme a algo nuevo. Había pasado tanto tiempo tratando de superar lo de Vicente, que ahora, frente a este nuevo desafío, no sabía si tenía fuerzas para enfrentarlo. David se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta, dándome espacio para pensar. «Tómate tu tiempo», dijo antes de salir. «Hablamos cuando estés lista». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola, envuelta en mis pensamientos. ¿Era esto lo que quería? ¿Podría realmente empezar algo nuevo con David? Y si lo hacía, ¿estaba condenada a repetir los errores del pasado? Me di cuenta de que no tenía respuestas, y lo peor de todo, no sabía si quería encontrarlas.